Bueno, pues vamos a empezar, yo creo, porque ya estamos casi todos. Así que muchísimas gracias por estar aquí hoy otra vez. Hoy tenemos una sesión un poquito especial, como decía, en la que vamos a tener dos partes. Una parte que sí que va a estar todavía ligada un poco más al curso y donde vamos a explicar ese trabajo final que les habíamos comentado la semana pasada. Como les decía, la idea de este trabajo final es hacer con ustedes un recorrido un poco más detallado sobre los módulos que ha tenido este curso para acompañarles haciendo un análisis aplicando todo lo que hemos aprendido en este curso en los distintos módulos a sus ciudades en particular, ¿no? Y el interés de, pues eso, por el que nos gustaría mucho que participasen y que desarrollasen este trabajo, que no es, hemos intentado hacer algo que no sea de una extensión enorme para que no les quite mucho tiempo, pero que sí trate de indagar en unos puntos clave, de manera que, pues teniendo la participación de casi 40 ciudades distintas en este curso y haciendo pues las mismas preguntas a todos, pero aplicándolas a distintas ciudades, eso nos pueda permitir tener una especie de fotografía del estado en el que están, pues eso, 40 ciudades en la región ahora mismo, sobre los temas que hemos discutido todos estos días. Idealmente lo que nos gustaría es poder incluso hacer alguna publicación acerca de este trabajo que hagamos conjuntamente. Entonces, para este trabajo final, para el que vamos a tener 2 semanas, creo, para terminarlo, si no es así, es la fecha del 6 de diciembre, ¿verdad, Denis? Sí, Eso la es. entrega final es el 6 de diciembre. Entonces, bueno, pues hoy queríamos dedicarle un poquito de tiempo a explicar un poco en detalle cuál es el contenido y el enfoque de este trabajo. Y después tenemos una sesión interesantísima donde los colegas del Plan Medellín nos van a explicar un poco cómo el Plan Medellín se desarrolló, cómo se está aplicando y las distintas aristas que tiene el Plan de Medellín, como hemos visto durante el curso, ¿no? Pues desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de mecanismos financieros, desde el punto de vista técnico, de la definición de opciones o soluciones basadas en la naturaleza. Así que el otro día estuvimos escuchando hicimos una prueba de su presentación y fue súper interesante, así que espero que les parezca interesante a todos. Entonces, si les parece bien, vamos a empezar ahora con la explicación, como decía, del trabajo de curso que vamos a hacer. Y para eso voy a invitar a los tutores a presentar cada uno un poco las preguntas que abarcan su módulo específico. Así que, Manuel, empiezas tú, me parece, ¿no? Primero que todo, buenos días. De nuevo, como dijo Marta, gracias de estar acá. Ahorita, como ustedes se estarán dando cuenta, pues terminamos los tutores de ser los que hacemos bla, 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 y empiezan ustedes a hacer escribir, pero no son cosas muy largas, ¿sabes? Porque será una cosa de 4, 5, 6 páginas. Ahora, cada uno de las secciones en que está organizado un poco el trabajo es de manera a asegurarse no de comprobar qué aprendieron o no qué aprendieron, sino que como los módulos reflejan un poco la etapa del proceso de la implementación, de la exploración, de las soluciones basadas en la naturaleza, entonces lo que queremos un poco en línea con lo que decía Marta es tener, además de las encuestas, tener alguna información de cómo ustedes han no solamente absorbido, sino cómo esto se traduce en lo que ya se está haciendo, en lo que ustedes creen que se debería hacer y en lo que ustedes eventualmente podrían ver que se puede planificar. En cuanto al módulo 1 y el módulo 2, yo no voy a repetir y a leer las preguntas porque ustedes tienen el documento, están organizadas realmente en dos partes. Una primera parte que vienen a ser las preguntas, las 5 primeras preguntas, es un poco para ver cómo definimos el contexto de manera a identificar y explorar cuáles serían las soluciones basadas en la naturaleza. Por eso se empieza con un poco de cuáles son los riesgos, cuál es la localización en cuanto a paisaje, ecosistema dominante, conocer un poco el mapa de actores, como para saber cuáles son las relaciones, quiénes son los que tienen que intervenir, llamando un poco la atención en que acuérdense en que en muchos de estos tipos de actividades, los actores que uno identifica al principio no necesariamente van a ser los que están al final.
y los que están al final uno los va identificando a medida que el proceso avanza. Como lo dijimos en todos los módulos, todo esto es un proceso bastante dinámico. Al mismo tiempo, lo que es muy interesante del contexto de exploración es un poco el de que ustedes identifiquen las áreas y las soluciones en su ciudad, y eventualmente lo muy interesante sería el de tener un poco un croquis como para poder ver la ubicación en el espacio y darse uno cuenta de qué es lo que está sucediendo. Esto en cuanto a las preguntas, el contexto y exploración. Y en cuanto a lo que serían las preguntas del módulo 2, que es más la priorización y la implementación, entonces ahí son dos cosas básicas, y una es el de más o menos tratar de hacer una priorización, y se les da una tabla de algunos criterios en grupo, y de cuáles serían, que ustedes pueden ampliar o resumir o modificar, en donde está la parte ambiental, socioeconómica, social, económica e institucional. Ahora, se pueden referir a todos los materiales que se dan en el módulo 1 y el módulo 2, y después de esta priorización sería supremamente útil que, además del croquis y la priorización, ustedes muestren, y si eventualmente lo pueden agregar en el croquis, un poco la escala a la que esto se tiene que hacer. Es decir, muchas veces es soluciones muy locales o soluciones que tienen que ser implementadas en el área urbana o en el área periurbana o en el área rural, o eventualmente en el área periurbana rural de su ciudad y de las ciudades alrededor, porque es una cuenca. Ese tipo de cosas. O sea que yo acaparo, la idea es en 5 minutos, cada uno de los tutores da esto, yo creo que con esto queda claro, y de todas maneras la idea es de que si hay dudas, pues está el foro para que se hagan preguntas, y iremos rotando, y de todas maneras al final de esta sesión habrán preguntas, y la semana que viene habrá también una sesión de 1 hora para apoyo. O sea que yo por este lado terminaría lo que serían las preguntas del módulo 1 y el módulo 2. Adelante, Melinda, con lo que sería el módulo 3. Perfecto, bueno, buenos días a todos y todas. Bueno, en el módulo 3 vamos a hacer a detallar algunos puntitos. Primero, indicar las condiciones y marcos regulatorios para el financiamiento de proyectos que integren soluciones basadas en la naturaleza en su ciudad. Ahí tienen algunos ejemplos de lo que ustedes podrían mencionar, ¿sí? En qué se enmarcarían esos proyectos de financiamiento, algunas condiciones que pueden ser relevantes. El segundo punto, Denis, indicar las tareas prioritarias para asegurar la financiación de proyectos que integren las soluciones basadas en la naturaleza en su ciudad. ¿Sí? Luego de señalar ese marco, esas condiciones, ahora ustedes tienen que detectar cuáles son los pasos, las tareas que tienen que prioritariamente realizar, ¿sí? Para avanzar sobre el financiamiento. También ahí tienen algunos ejemplos de evaluación económica, análisis costo-beneficio, modelo de negocios, estructuración financiera, si tienen que cambiar algunas normas, reformarlas, o quizás ya están y pueden reorientarlas, tienen instrumentos previstos y también pueden utilizarlos o repotenciarlos. Luego, el otro punto, ustedes ya habían avanzado antes, como decía recién Manuel, en un mapa de actores. Tienen que ir a volver a ver ese mapa de actores y ver si ahí están identificados actores que tengan que ver con financiamiento de estos proyectos, ¿sí? En caso que sea necesario, ustedes pueden ampliarlo en ese mismo mapa que estaba anteriormente. Otro punto es responder si en su ciudad cuenta con acceso y capacidades en recursos económicos y financieros para facilitar proyectos que integren estas soluciones. Este punto se refiere más a lo trabajado en el foro, uno de los 2 foros que hicieron con Montserrat. Entonces, si tienen dudas sobre eso, también pueden volver a ver esas mismas preguntas. Creo que fue el primer foro y también un poco se refiere a esta pregunta. Y el último punto es ver si en sus ciudades tienen tributos inmobiliarios o cargas urbanísticas, como ya vieron más en la exposición que realicé y también en el trabajo que ustedes hicieron en el foro de la semana, es ver qué tienen en sus normas y ver si también nos pueden reorientar a estos proyectos. Entonces un poco también es precisar un poquito más
de acuerdo al trabajo anterior y a las prioridades que tengan para realizar este trabajo. Y ahí sería el módulo, nuestro módulo. En el módulo 4, lo que queremos hacer es que, si ustedes se dan cuenta, es casi como una recapitulación un poco del ejercicio, porque estamos revisando varios puntos que han sido tratados en las preguntas anteriores. Estamos viendo la pregunta número 1, en que hemos identificado unos riesgos, una serie de riesgos y algunas acciones de soluciones basadas en naturaleza que han sido priorizadas también entre la parte 1.1, 1.3, y creo que la identificación y la selección de soluciones la han hecho en el punto 1.6. Entonces, a partir de eso que ustedes trabajaron en esa pregunta, entonces formulan acciones de SBN priorizadas, formulan un objetivo general y un objetivo específico para la implementación de 2 soluciones basadas en naturaleza. Esos objetivos, recuerden que los trabajamos también en el foro. De hecho, a muchos de ustedes que contestaron las preguntas, les puse una serie de instrucciones sobre cómo formularan esos objetivos, que era tan importante para ver que estábamos monitoreando y todo esto, y creo que ustedes cuentan con bastante información al respecto. También el tema de que si son de corto o mediano plazo y los actores que intervienen en el cumplimiento de dichos objetivos. Vean que también en las preguntas anteriores han identificado actores, han mapeado actores. Entonces, todos esos actores institucionales que pueden participar en el monitoreo de las soluciones basadas en naturaleza les van a ser muy útiles para incorporarlos en estas preguntas. Vean que hemos preparado unos cuadros. Si quieres bajar un poco más, Denis. En este cuadro tenemos para que incluyan el riesgo, los riesgos que han identificado, las soluciones que proponen, el objetivo, qué son los actores de ese objetivo general, luego el objetivo específico y los actores vinculados a ese objetivo específico. Si puedes bajar más, Denis, por favor, para ver el siguiente. Entonces, en este cuadro ustedes pueden organizar muy bien la información, tal y como muchos de ustedes también lo hicieron durante el foro, que presentaron objetivos y soluciones en forma de cuadro, que me parece de una forma muy ordenada y concreta. En la segunda parte, para esas 2 soluciones de esta pregunta anterior, formule 2 indicadores para el objetivo general y 2 indicadores para el objetivo específico. Vean que pueden utilizar ya sea de impacto y de proceso. Ustedes saben bien cuándo utilizar cada uno. Y evidentemente lo interesante es que ustedes también puedan tal vez tomar en cuenta los marcos de monitoreo y evaluación que ya existen o que se ponen en práctica en su ciudad para distintas actividades ambientales, de crecimiento urbano, y tantas otras cosas que ustedes pueden también manejar a nivel de sus trabajos. Y ya la última pregunta, que es la 3.3, lo que les pedimos es que proponga en el marco que está abajo una breve estrategia de monitoreo para verificar que se están alcanzando los objetivos de la pregunta. Entonces, definimos, como está en el cuadro, la periodicidad, los actores responsables de ese monitoreo, los recursos que se pueden utilizar, qué información necesitamos recolectar para generar la información adecuada para el monitoreo, y cómo podemos vincular también ese sistema de monitoreo que proponemos a los sistemas que ya existen en la ciudad, por ejemplo, aquellos de plan urbano, planes de reducción de riesgo de desastres, planes de acción ambiental, como les dije anteriormente. Entonces, con que ustedes simplemente indiquen, nos muestren o enumeren ahí los indicadores en ese cuadro y nos desglosen la periodicidad y los demás elementos, ya cumplen con esa tercera pregunta. Les invito a ser creativos, a buscar un poco tal vez de información. Tienen mucha información sobre indicadores, tienen mucha información sobre soluciones basadas en naturaleza, así que traten de arriesgar un poco, ser creativos y no teman a ser innovadores o proponer cosas diferentes. Así que bueno, yo creo que esa es la explicación de este último módulo. Y bueno, mucha suerte a todos en este ejercicio. Muchísimas gracias a los 3. No sé si hay alguna pregunta, visto que hay varios comentarios. Efectivamente, sí, lo que tratamos es un poco de hacer un repaso a lo que han sido los módulos del curso y tratar de aplicarlos, ¿no? Es precisamente esto, ¿no? Han participado ustedes en grupos de trabajo diferentes,
donde han podido ver también pues, las contribuciones que han hecho los demás colegas que han participado en el curso. Entonces lo que nos interesa es ir con cada uno de ustedes a través de todos los módulos y tratar de aplicar lo que hemos ido viendo y lo que hemos ido discutiendo a sus ciudades en particular, ¿no? Creo que una manera que sería muy interesante, además, como ha dicho Manuel al principio, pues si pueden añadir un croquis de la ciudad, les podría compartir. Entonces, solo para darles un ejemplo visual de cómo podría ser, pues aquí tienen, por ejemplo, como habíamos visto en alguna ocasión ya, este es el mapa de la ciudad de San Salvador, metido dentro de la cuenca donde está ubicada la ciudad, ¿no? Entonces, a través de estos mapas, pues podemos ver el casco urbano y podemos indicar de manera muy sencilla, pues con una imagen que trabajemos en PowerPoint o lo que sea, pues dónde pueden estar los riesgos principales, cuáles o ubicar pues dónde pueden estar algunas de las soluciones basadas en la naturaleza que estamos proponiendo para la ciudad, ¿no? Diferenciando, si quieren, cuáles pueden ser aplicadas en las zonas de bosque o en las zonas rurales, cuáles pueden ser ubicadas o tendrían sentido en las zonas del casco urbano. Bueno, esto es solo un ejemplo, pero para que vean que, bueno, pues con una imagen y que además podemos, no hace falta mucha tecnología, pero que sería buenísimo poder ubicar la ciudad dentro del ecosistema clave y cuáles pueden ser esas soluciones basadas en la naturaleza que tendrían sentido en su ciudad, respondiendo un poco a cuál es el entorno ecosistémico y cuáles pueden ser los riesgos principales a los que están afectando a la ciudad, ¿no? No sé si hay alguna pregunta por parte de alguno de los participantes. Yo solamente quería, porque veo que hay preguntas en el chat, y entonces había una pregunta de que si se puede hacer un poco de manera narrativa, y como dijo Alejandro, bienvenida a la creatividad, pero que la creatividad no vaya a ser que deja lagunas en las preguntas que se están haciendo. Entonces, bienvenido. Si quieren hacer una novela y contar un poco una historia creativa, bienvenida sea. Será las soluciones basadas en la naturaleza en el país de 100 años de soledad, bienvenido sea. Pero que ojalá que los capítulos correspondan a cada una de las preguntas. Eso sería buenísimo. Entonces, así tendremos creatividad y resolver. Y lo otro es que si son 6 páginas en total, de nuevo, si son tan creativos y va a ser tan divertido y mapas, esto y lo otro, y van a ser 7, 8 páginas, bienvenido sea, no hay problema. Esto no es una camisa de fuerza. Acuérdense que no es tanto que nosotros, no es que queramos evaluar lo que ustedes aprenden, lo que queremos es cómo se traduce eso en la información que ustedes le pueden dar a Numa, a Marta y a Ofeli para ver si podemos hacer un documento en base a esto y sobre todo crear una comunidad de prácticas. Eso sería el sueño. Entonces, más que evaluar es cómo ustedes traducen estas preguntas que son las necesarias para saber qué es lo que está pasando. Y preguntan también dónde se pueden hacer preguntas a los tutores. Los contactos van a seguir disponibles. No sé si va a haber Denis, ¿va a abrir algún foro específico para el curso para que la gente pueda poner preguntas y todo el mundo pueda ver respuestas? Sí, Marta, había comunicado que vamos a habilitar un espacio de foro dentro del módulo 5 con 3 secciones correspondientes a las secciones del trabajo final, justamente para que las preguntas que surjan dentro de la semana o que requieran mayor profundización, además de las asesorías que estamos teniendo, puedan tener un espacio disponible para respuestas. Perfecto. Ahora, hay una pregunta de que si el próximo martes no pasa nada. Sandra Franco pregunta, el próximo martes hay una sesión de 1 hora completa de intercambio seguido de otro webinar como el de hoy, pero en otro tema. O sea que no se preocupen que a usted no los dejaron en la mitad del océano. Aquí estamos en caso de que seamos salvavidas de alguna utilidad, aquí estamos. Sí, tal como mencionas, vamos a tener otra sesión de asesoría en vivo
esta vez ya enfocada a las secciones del trabajo final. Vamos a tener 3 grupos. Y luego vamos a tener la revisión de un caso, va a ser el de NAP Costa Rica. Una pregunta muy interesante, Denis y Marta, que surge acá, es que Sandra también pregunta, es interesante, después de que el 6 ellos entreguen el trabajo, ¿va a haber alguna reunión de cierre, de exposición de los trabajos finales, de un resumen? Obviamente que son 45 alumnos y cada uno tiene media hora, mejor dicho, nos vamos al 2021 y todavía no terminamos. Pero es una pregunta interesante, ¿cómo se va a cerrar y qué es lo que va a ser el resultado de los trabajos? Pues sí, no habíamos pensado, sobre todo porque llegamos ya a diciembre y pensábamos que diciembre es fecha ya complicada para todo el mundo, pero efectivamente sería interesantísimo organizar una sesión, a lo mejor sí, no sé si nos dará tiempo de exponer lo que hicimos, porque desde que recibamos que no va a haber tiempo, claro. En diciembre, sí, sería bueno hacer algo así. Igualmente les quería mencionar, y en línea un poco con lo que estaba diciendo Manuel, lo que estábamos hablando de, pues, de las contribuciones, cómo nos gustaría no dejarlas ahí, sino tratar de hacer alguna publicación a partir de las contribuciones y de los trabajos que hagan ustedes. También estamos ahora discutiendo con el Fondo Verde para el Clima una propuesta regional para soluciones basadas en la naturaleza para ciudades, y dentro de esa propuesta, una vez que esté aprobada, esperamos que sea pronto, se va a establecer una plataforma regional online y donde va a haber una comunidad de prácticas, donde esperamos que empiecen a participar ciudades de toda la región, así que estarán ustedes invitadísimos como primeros miembros de esa comunidad de práctica que se va a establecer formalmente. Esperamos que pues, igual a mediados del año que viene, y donde nos encantaría que participasen. Otra cosa que podemos hacer en cuanto a los trabajos es a través de la plataforma de CityAdapt, que nosotros sí estamos organizando webinars una vez al mes, pero podríamos organizar algunas sesiones donde se compartiesen los trabajos que han realizado, si es que les interesa participar en alguna dinámica de ese tipo. Es cierto que si recibimos pues, los 40, a lo mejor va a ser un poco complicado, pero igual podemos buscar otra manera también de compartir en los resultados entre todos. Marta, yo pongo la idea porque creo que Practical Action también, una posibilidad, pero eso lo vamos a ir viendo según el tipo de trabajo, cómo se presenta, la disponibilidad, una solución o idea a explorar en base a, como dije, a lo que propone Jacqueline y Denis, es que en enero podríamos hacer una especie como de webinar entre todos, donde se trata de ver, no si todos presentan, no sé, ver si de pronto hacemos como una especie de webinar en Zoom entre todos nosotros, ya una vez aterrizado, pasadas las fiestas en esta pandemia y todo eso, de hora y media, y podemos intercambiar y cosas de esas. Perfecto. Sí, además a mí me parece que sería interesantísimo también en ese punto ya hacer hasta alguna presentación o sesión donde podamos invitar también a participantes de fuera, de otras ciudades que a lo mejor no han podido participar en el curso. Creo que les habíamos mencionado alguna vez que para el curso tuvimos cerca de 300 o más aplicaciones. Hubo mucha gente que se quedó con el interés y con las ganas de hacer el curso, y quizá podíamos invitarlos también a que escuchasen pues, algunos de los resultados. Ok, hay un par de preguntas más. Sandra pregunta que dónde puede ver las observaciones y sus respuestas de las preguntas de las clases anteriores. Sí, ese es el espacio, creo que se refiere al foro. Lo que mencionaba es que en el módulo 5 hay ya un foro habilitado con las secciones del trabajo final. Están agrupadas como los módulos, perdón. La sección 1 que corresponde al foro. El foro de la sección 1 corresponde al módulo 1 y 2. La sección 2 corresponde a las preguntas del módulo 3 y la sección 3 corresponde a las preguntas del módulo 4.
También hay una pregunta de Luis Babó, la dirige a Alejandro, si podría ampliar un poco o brindar algún ejemplo sobre la pregunta 3.3, específicamente el tema de una breve estrategia de monitoreo. Sí, entonces acá lo que se les pide es que indique defina una breve estrategia de monitoreo y se defina la periodicidad de la recogida de los datos, de los indicadores, ¿verdad? Los actores que van a recoger esos datos, los que van a estar recogiendo los datos, los que van a almacenar los datos, los que pueden también, ustedes pueden mencionar actores que pueden también estar, es decir, van a estar en esas labores porque están vinculados a la solución basada en naturaleza, debido a que pertenecen a una determinada institución, entonces por lo tanto son determinados actores. Los recursos que se pueden utilizar, es decir, cómo se pueden definir esos recursos económicos, humanos, técnicos, y simplemente el cuadro lo que les ayuda, bueno, la información es necesaria colectar, evidentemente los indicadores, por ejemplo, si ustedes tienen un indicador de calidad de aguas, entonces, por ejemplo, la información necesaria colectar van a ser datos sobre oxígeno en el agua, distintas variables químicas, lo que fuera, o de calidad del agua. Entonces, si no tienen que detallarlo en extremo, simplemente indicar que son métricas asociadas a la calidad del agua, por ejemplo. Y luego, vinculación a sistemas de monitoreo que ya existen. Por ejemplo, si en su ciudad ustedes tienen sistemas o planes de acción medioambiental que tienen programas de calidad de aguas, entonces pueden indicar que estaría vinculado a ese sistema. Por lo tanto, el objetivo del cuadro es simplemente que ustedes ordenen esa información para cada uno de los indicadores, y yo creo que ya con esa información dan una idea de cómo esa estrategia se podría plantear, ¿verdad? De una forma muy general, muy sencilla. No queremos pedirles una estrategia de monitoreo completa con todos, digamos, los elementos que se... Pero esto ya es como el esqueleto, por lo menos, y el cuadro les ayuda a plantearlo. Vean que aquí también indicamos que el objetivo, para describir la estrategia de monitoreo, incluye lo siguiente: el objetivo de la estrategia de monitoreo, es decir, qué queremos medir, qué queremos conocer y aprender a través de ese monitoreo, los procesos que se van a monitorear y los indicadores, la institución que puede liderar o que lidera esta actividad de monitoreo, acuerdos entre instituciones para que la estrategia de monitoreo funcione. Es decir, siempre hay como ciertos arreglos institucionales que ustedes pueden mencionar. Por ejemplo, nuevamente el ejemplo de calidad de aguas, ustedes pueden mencionar que hay un acuerdo entre la institución que va a colectar los datos o la institución que va a analizar los datos o a interpretar los datos. Pueden ser la misma institución, pueden ser distintas instituciones, porque, por ejemplo, calidad de agua o cantidad de agua pueden ir de institución y el análisis puede hacer la otra, o una universidad. Entonces ustedes pueden ahí, digamos, pensar y también ver cómo lo hacen en su ciudad, si lo están haciendo en su ciudad, y reflejar un poco ese conocimiento a partir de la realidad de lo que se hace en su ciudad. Entonces yo creo que puedo igualmente en el foro subir algunos ejemplos de estrategias de monitoreo. Voy a buscar alguno que sea bastante sencillo e ilustrativo para que ustedes lo puedan utilizar. Así que intentaré subirlo lo antes posible, ¿de acuerdo? Espero que con esto se aclare un poco la pregunta de lo que estamos pidiendo. Sí, muchas gracias, Alejandro. Muy bien, gracias. Bueno, por ahí también comentaron si el croquis puede ser en el formato, ¿en qué formato? ArcGIS, AutoCAD o Google Map, Google Earth. No hay problema con el formato, si hay un link pueden dejarlo añadido en el documento. Sin embargo, sí les vamos a pedir que inserten una imagen en el documento final de Word para que tenga una gráfica el documento. Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla ahora para que podamos ver todos la sección del foro. El módulo 5 se refiere al trabajo final en el aula virtual. Estoy dejando el objetivo y la metodología visibles desde la misma página. Acá van a poder encontrar un syllabus breve y la explicación, y bueno, el documento de trabajo final.
nosotros vamos a actualizar la versión del trabajo final en cuanto termine esta clase, justamente para incluir los cuadros que hemos visto, que nos explicó Alejandro, que son un poco explicativos sobre la estrategia, los objetivos y los indicadores, para que sea un poco más gráfico. Brevemente, acá están dos carpetas sobre Plan Medellín y NAP Costa Rica, que son las presentaciones que vamos a tener después en esta sesión y la del próximo martes. Y acá en medio pueden ver el foro de consulta sobre el trabajo final, que es lo que mencionaba, está agrupado por 3 secciones. La sección 1 correspondiente al módulo 1 y 2, que es la primera parte del trabajo. Sección 2 correspondiente al módulo 3 y sección 3 correspondiente al módulo 4, donde los tutores van a poder dar respuestas a las preguntas que surjan dentro de la semana, justamente para profundizar un poco el tema, dar ejemplos o explicaciones un poco más a detalle sobre las dudas que puedan tener los participantes o los alumnos. Buenos ¿Okay? días. ¿El plazo para entrega de este trabajo es cuándo? Que me perdí un poquito. ¿Hasta cuándo es? Sí, Sandra, no hay problema. El plazo final es hasta el 6 de diciembre, el domingo 6 de diciembre. Esto quiere decir que hasta esa fecha tienen la oportunidad de subir el documento. Muchas gracias, porque de paso comento otra cosa. La entrega de los trabajos va a ser también a través del foro. Ustedes saben que pueden adjuntar archivos a sus respuestas del foro. Entonces, para la siguiente semana voy a habilitar un foro adicional, donde sea específicamente para que ustedes puedan dar respuesta y subir los archivos o los documentos finales de su trabajo, que estén todos ya de parte de ustedes publicados en el aula virtual. De esta manera creo que es más visible para todos que ya han subido los documentos y en vez de estar rebotándonos un poco los correos. Una sola cosita en cuanto a lo que es las preguntas del foro. Las preguntas del foro que está dividido en módulo 1, módulo 2, módulo 3, para que no sea demasiado y ustedes no estén muy estresados, acumulen un poco las preguntas y hacen una serie de preguntas a la semana o algo así, pero no es tampoco como tener que estar desesperados para hacer preguntas. Con calma, y ustedes ponen las preguntas en el foro y todo, pero no es necesario que se den tiempo de digerir y de analizar un poco la cosa. Eso me parece que es necesario.